Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite hoy reunirnos, los que estamos aquí, y también saludo a aquellos que están uniéndose de forma virtual. Recordamos que en este servicio estamos el mismo cuerpo, pero aquí juntos y también de forma virtual juntos. Y esta mañana tenemos un programa muy especial, hermanos nuestros que van a pasar por las aguas del bautismo. Vamos a también participar de la cena conmemorativa, así que a aquellos que están también en sus casas les animo a que puedan estar preparando también su pan, su jugo de uva. Y para iniciar nuestra reunión en esta mañana, quiero pedirles que puedan abrir sus Biblias en el Salmo número 67. Y a los que estamos aquí les voy a pedir que podamos ponernos de pie y vamos a dejar que este maravilloso texto guíe nuestro momento de adoración. El Salmo número 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Queridos hermanos, la misericordia de nuestro Dios se ha renovado para nosotros en esta mañana. Por eso podemos estar gozosos y contentos y prestos para alabarle. Vamos a orar y después ya estar cantando a su nombre. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Llénanos de tu bendición por medio de tu Espíritu. Llénanos, Señor, de ese gozo que viene de ti al saber que somos tuyos y estamos delante de ti, Señor. Hoy como un cuerpo queremos alabar tu nombre, Señor, engrandeciéndote porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recibe nuestra ofrenda de alabanza y adoración en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Buenos días, queridos hermanos. Un gusto poder verle a algunos que no le veía hace mucho. Por lo menos estar acá con algunas personas y también en sus casas. Algunos vamos a adorar juntos. Vamos a adorar a nuestro Dios, al que hace grandes cosas por nosotros. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Seguimos cantando. Nuestros pueblos oran: Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y gracia.
Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando de tu belleza, grandeza eterna en Cristo Jesús. Levanta tu voz y decí: grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Amén, nos alegramos en nuestro Señor, aquel que por gracia nos salvó. Cantamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Utilizamos nuestras palmas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hicimos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Amén. Le adoramos por lo que hizo por nosotros. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor, a ese que murió y resucitó y Él vive. Amén. ¿Creemos eso, hermanos? Entonces cantemos. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive mi corazón. Amén. Estamos seguros de que Él vive en nuestros corazones. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Quiero recordar que por temas de protocolo, los diezmos y las ofrendas se pueden entregar acá enfrente en la recepción y también por los medios virtuales. Así que por temas de protocolos estamos manejando todavía eso. En este momento
hay algo especial. Tenemos 2 personas que van a pasar por las aguas del bautismo. Le invito al pastor Enciso que pueda pasar. Este momento y damos gracias al Señor porque después de un buen tiempo tenemos nuevamente esta posibilidad de gozarnos con nuestros hermanos que han de pasar por las aguas del bautismo. Tenemos una hermosa pareja, hijos de nuestros hermanos también, que han tomado esta decisión y brevemente han de compartir en este momento algo de su testimonio. Por razones de tiempo no podemos escuchar mucho más, pero Miguel, ¿podrías compartir con nosotros cómo conociste la palabra de Dios? ¿Cómo aceptaste o cuándo aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Podrías sacar nomás si quieres tu tapabocas? Buenos días, hermanos. Soy Miguel Acuña, tengo 27 años. Mis padres son Guillermo y Celia Acuña, ella es mi esposa. Tengo una nena de 5 años y un bebé en camino. Bueno, yo le recibí al Señor cuando tenía 11 años. Recuerdo que veníamos de viaje con mis padres de Ciudad del Este de Asunción y como siempre escuchábamos Oveira y el pastor estaba hablando, predicando y en el final de la oración dijo si alguien quería recibir al Señor en su corazón. Y a mí me llamó la atención y le pregunté a mis padres ¿qué significaba recibir al Señor en tu corazón? Y ellos me explicaron, me respondieron. Y en ese mismo instante le dije, yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Ahí en el viaje, mi papá manejando, oramos. Y ahí fue cuando yo le recibí al Señor. Y en el pasar del tiempo, tuve muchas pruebas con mi familia, con mis padres, con mi matrimonio. Y Dios me fue mostrando cómo tengo que llegar aquí, porque fue como dice una parte en la palabra de Osea 11:4. Con lazo de ternura y con cuerda de amor la traje hacia mí. Y así fue como Dios me fue mostrando con su poder, con su misericordia, porque si no era con las oraciones de mis padres, no sé si iba a estar aquí. Y doy gracias por su vida. Y hoy, la verdad que hace rato yo me tenía que estar bautizando, pero como la mayoría saben que yo tengo problemas auditivos y no sé hablar, tenía miedo, tenía alguna excusa siempre, pero hoy vencí al miedo y reconozco que el Señor es mi Dios. Y gracias. Gracias, Miguel, hablaste muy bien. Gracias por este testimonio que has compartido. Y la oración de los padres también. Un lindo testimonio escuchar eso. Ahora, Alejandra, ¿podrías compartir con nosotros brevemente tu testimonio? Hola, yo soy Alejandra, la esposa de Miguel. Yo conocí la palabra de Dios cuando tenía 14 años en unos pastores misioneros que vinieron de Estados Unidos, se mudaron a vivir enfrente de mi casa. Entonces, ellos todos los días tocaban la puerta y nos hablaban del Señor, a mí y a mi familia. Y así fue como conocí la palabra de Dios. Cuando tenía 17 años, le conocí a mi esposo. Conocí su familia y ellos me ayudaron mucho. Yo soy muy sensible. A
a conocer a profundidad la palabra. Y hoy estamos acá tomando esta decisión que hace tiempo Dios estaba esperando de nosotros. Y hoy le recibimos con todo nuestro corazón a Dios. Gracias. Amén. Muy bien, gracias por compartir estos preciosos testimonios. Oramos por Miguel y Alejandra antes de pasar las aguas del bautismo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque podemos hoy todavía experimentar y escuchar las maravillas que tú haces en las vidas de aquellos que te buscan. Bendice a Miguel y Alejandra, que hoy han dispuesto ya sus vidas para hacer este paso de obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mientras que ellos se preparan, vamos a cantar. Dice esta música: a ti el alfa y la omega. A ti el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será. Y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y siempre viva en tu voluntad. Amén. Pasamos este momento con el bautismo. Como tu Señor y tu Salvador, Sí, así. cumpliendo el mandato de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi vida me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Cumpliendo el mandato de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Por qué no te pones de pie, hermano, y le cantamos? Yo quiero que gobiernes mi vida.
me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Amén. Antes de escuchar la palabra del Señor, hoy tenemos un tema tan hermoso que es la resurrección, cómo Cristo nos puede cambiar, pero tenemos que morir. Tenemos que dar ese paso de que Jesús, Él pueda dominar nuestra vida. Él pueda cambiarnos. No basta solo con las palabras. Realmente tenemos que morir y entregarnos a Él. Vamos a cantar. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Decimos, no basta. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor, yo quiero vivir solo para ti. Señor, queremos vivir solo para vos, pero necesitamos que tú estés en nuestra vida, que tú manejes nuestra vida, que podamos vivir en tu voluntad, Señor. Y para eso necesitamos escucharte, para eso necesitamos tu guía, Señor.
Y en esta mañana te pido que tú puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Todo lo que estamos, Señor, para escuchar tu palabra. Y bendecimos la vida del pastor Fede, Señor. Que tú puedas hablar a través de él a nuestros corazones, a nuestra mente. Y que no solo escuchemos, Señor, sino que podamos practicar lo que tú nos dices. Bendecimos, Señor, una vez más tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, tomamos nuestros asientos, nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Muy bien, mis amados hermanos, seguimos hoy con nuestra serie de mensaje que hemos titulado Yo soy, 7 realidades que cambiarán o transformarán tu vida. Hoy vamos ya con la declaración número 5 del Señor utilizando la frase yo soy. Quiero comenzar con una ilustración. Según la tradición, cuando un general romano ganaba alguna guerra o conquistaba algún territorio, después de esa guerra volvía a la ciudad de Roma a ser recibido en una procesión por una multitud y era recibido como verdaderamente un ídolo o un mismo Dios. Y dice la tradición que el general romano entraba en un carro estirado por 4 caballos y la gente alrededor de la calle donde él iba celebrando su nombre por la victoria. Era el honor más grande para un militar romano entrar. Pero según la historia, dice que en el mismo carro donde estaba el general que entraba triunfante a la ciudad, había un esclavo que estaba detrás de él susurrándole al oído. ¿Qué le susurraba a este esclavo mientras él entraba y recibía la algarabía de la gente? Este esclavo le susurraba al oído lo siguiente: Memento mori, que del latín se traduce recuerda la muerte, o también se traduce recuerda que vas a morir. Entonces esta era la tradición, que en el momento de mayor gloria de un hombre, alguien le esté recordando que era mortal y que en cualquier momento esa gloria iba a terminar. Recuerda que vas a morir. La realidad de la muerte, que es la realidad de nuestra finitud, es quizás lo más seguro que tenemos en la vida. Pero no siempre lo tenemos presente o constantemente presente. Necesitamos que a veces nos recuerden, memento mori, recuerda que vas a morir. O en las palabras de Dios en el jardín del Edén, del polvo eres y al polvo volverás. Hoy tenemos a un esclavo en nuestro carro y ese esclavo se llama COVID-19, que todos los días con los reportes nos están recordando, recuerda que somos mortales, recuerda que nuestro reloj tiene un límite y a veces el reloj se adelanta. Recuerda esa finitud. Pero considerar nuestra finitud y que esta finitud moldee nuestras vidas no es tan fácil. El famoso psicólogo Sigmund Freud escribió lo siguiente, y cito esto solamente a modo de ilustración, no porque yo esté de acuerdo con lo que él enseñó, pero él escribió algo muy interesante de cómo funciona desde su perspectiva la mente humana. Él decía o escribía lo siguiente: nadie cree en su propia muerte. O diciéndolo de otra forma, en el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su propia inmortalidad. Es decir, de alguna u otra forma, a pesar de que a veces lo decimos nosotros, sí, yo sé que vamos a morir, en algún momento me llega, es como que mentalmente o inconscientemente nosotros pensamos somos inmortales. Queremos alejar esa realidad de nuestra finitud lo más que podamos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con la realidad de nuestra finitud? Esta debería ser una pregunta que guíe la manera en que vivimos. Pero normalmente la eludimos. Ya no la mencionamos en las escuelas, los colegios. Hoy se habla de la educación por competencia.
nos enfocamos en lo que sirve y no necesariamente en lo que somos. Raramente en las escuelas, colegios, universidades vamos a encontrar una materia que nos recuerde la realidad de nuestra finitud. La educación, pensamos, es para la vida. Pero llamativamente, cuando nosotros eludimos la realidad de nuestra finitud, también afectamos la manera en que vamos a ver nuestra vida. La declaración de Jesús que vamos a exponer hoy arroja como contraparte la realidad de nuestra finitud y nos ayuda a comprender bien la vida misma, la naturaleza de la muerte y la naturaleza de la vida después de la muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, que es nuestro texto base en esta mañana: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, decía el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esto le decía a Marta y terminaba estas palabras haciéndole la pregunta a Marta: ¿crees esto? Y estas palabras del Señor lo dijo en el siguiente contexto. Los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan son como un paréntesis, una transición del ministerio terrenal de Jesús a su pasión, donde Él entraba ya en ese recorrido final de su vida, camino a la cruz. Y al final del capítulo 10, intentaron apedrear a Jesús. El domingo pasado estuvimos hablando de su declaración como el buen pastor. Y después de esto, la gente comenzaba ya a preguntarle a Jesús ciertas cosas y Él dándoles señales de su divinidad. Ellos totalmente opuestos a lo que el Señor Jesús les decía, intentaron apedrearle. Entonces Jesús salió de ahí, salió de Jerusalén. Fue, dice, al otro lado del Jordán. Y ahí le llega una noticia, que su amigo Lázaro, que vivía en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, había enfermado. Y posteriormente iba a morir. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: vamos otra vez hacia allá. Iba a volver a la boca del lobo, a la boca del león. Estaban recién nomás, intentaron apedrearle y Él ahora iba a volver a encontrarse con esta familia que, según el texto nos dice, Él amaba. Es decir, había una relación de intimidad especial entre Jesús y esta familia. Este es el contexto de la declaración del Señor, la resurrección de su amigo Lázaro. Entonces quiero ver con ustedes en esta mañana lo que la declaración del Señor nos enseña acerca de lo siguiente. La declaración del Señor como la resurrección y la vida nos enseña a entender bien la vida en primer lugar, a entender bien la muerte en segundo lugar, o la naturaleza de la muerte, y a entender bien la naturaleza de la vida después de la muerte. Así que quiero ir con ustedes a nuestro primer punto. La declaración del Señor nos enseña a entender bien la vida. Quiero leer con ustedes el capítulo 11, versículo 7 en adelante. Si tienen sus Biblias, tenemos ahí arriba también, creo. Si tienen sus Biblias ahí también desde sus casas, pueden seguir. Juan capítulo 11, versículo 7, vamos a estar leyendo varios pasajes del capítulo 11, así que tengámoslo marcado ahí. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o mellizo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Como mencioné antes, el tema central de los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan es la muerte, mirada desde varias perspectivas.
Pero estos versos que hemos leído nos hablan también de la verdadera forma de comprender la vida a la luz de la realidad de nuestra finitud. No sé si notaron, aquí los discípulos están estupefactos, están sorprendidos y están preocupados. Porque como les había dicho, hace un poco de tiempo nada más en el relato de Juan, intentaron apedrear al Señor Jesús. Yo me imagino que alguno de los discípulos habrá ligado alguna piedra, ¿verdad? Porque ya estaba ahí tan candente la situación, que ahí salió el Señor de ellos y diríamos salió de esa circunstancia en donde estaba ya a punto de ser apedreado. Y el Señor le dice a sus discípulos, vamos otra vez hacia allá. A 3 kilómetros de Jerusalén, y como leemos también, mucha gente de Jerusalén iba a ir aquí al velorio de Lázaro. Entonces los discípulos le dicen al Señor, pero recién nos fuimos acá. Y el Señor después le habla de forma metafórica y le dice, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Entonces los discípulos enseguida dicen, bueno, pues si duerme, Señor, eso quiere decir que está enfermo, pero se va a sanar. ¿Para qué vamos a irnos hasta allá otra vez? ¿Por qué vamos a irnos, Señor? Y después le dice claramente, el Señor, ha muerto Lázaro. Y finalmente Tomás dice, bueno, vamos entonces a morir nomás ya. Fíjense, ellos estaban ya conscientes de la situación de peligro que iban a enfrentarse en Judea, en los alrededores de Jerusalén. Jesús iba directo a su muerte. Es más, tenemos que saber que la resurrección de Lázaro fue el evento que marcó el punto culminante en donde los religiosos, los líderes religiosos del pueblo judío determinaron ya poner en marcha el plan para la resurrección, para la crucifixión, del Señor Jesús. Fue después de este evento, e irónicamente, el Señor resucitando a alguien de la muerte fue el punto final que llevó a los líderes religiosos a decir, este hombre tiene que morir. Aquel que hizo el milagro de traer de la muerte a la vida a alguien, por causa de este milagro finalmente, los líderes dijeron, ahora este tiene que morir. Más vale que muera uno y que no muramos todos como pueblo. La gran pregunta es, ¿por qué el Señor no tuvo la misma actitud que sus discípulos al enfrentar la muerte? O sea, él sabía, obviamente él sabía todo lo que iba a ocurrir, pero nos deja en claro cómo el miedo que tenían los discípulos y se contrapone totalmente con la actitud del Señor. Él también estuvo a punto de ser apedreado, pero él decía, vamos, tenemos que ir. ¿Por qué? Jesús demostraba a sus discípulos y nos demuestra a nosotros cuál es la verdadera o el verdadero propósito de la vida a la luz de nuestra finitud. ¿Qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos? No tiene el día 12 horas. Tanto los judíos como los romanos en esta época, dividían el día en dos. El día tiene 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Obviamente que dependiendo de las estaciones esto iba un poquito más, un poquito menos. Pero al mencionar esta frase el Señor Jesús decía, hay todavía tiempo para trabajar. Porque obviamente el tiempo de día, de la luz del día, la luz del sol tenía que ser aprovechado para trabajar. Y más adelante el Señor iba a decir, antes decía el Señor, llega el tiempo en que la noche viene y ya nadie puede trabajar, porque en aquel entonces sin electricidad la oscuridad de la noche era verdaderamente impresionante, nadie podía salir, mucho menos en el camino, era una oscuridad total. Pero mientras había todavía luz del sol, se podía trabajar. El Señor sabía que el momento de su crucifixión llegaba. Pero Él no iba a dejar que ese evento que tenía enfrente le impidiera hacer la voluntad de su Padre. Como que Él decía, queda todavía luz del día. Queda todavía tiempo en donde tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y en cierta forma era un mensaje también para sus discípulos. Porque Él decía, el que tiene luz no tropieza. Y Él se había declarado a sí mismo la luz del mundo. De cierta forma le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes están conmigo, no tienen por qué temer a la realidad de la muerte. Y el día tiene 12 horas. Queda todavía tiempo para que yo haga la voluntad de mi Padre. Amados hermanos, cuando nosotros consideramos la realidad de nuestra finitud, esto le da otro aspecto, otro color, otro sentido a nuestras vidas. Cuando pensamos
el Señor nos ha dado 12 horas de luz. Nos ha dado un tiempo, el tiempo de vida. No porque simplemente se le ocurrió darnos al azar, sino para un propósito. Para que nuestras vidas, todo lo que hagamos, cada aspecto de nuestras vidas, dé gloria a Dios. Para que usemos ese tiempo que Él nos ha dado y no lo desperdiciemos. Más aún nosotros que conocemos al Señor, tenemos que usar sabiamente ese tiempo que el Señor nos ha dado. Y no decir, bueno, ya se está acercando el día de mi muerte. Falta mucho todavía. Parece que tengo todavía mucho. Soy joven. Tengo muchas horas de vida todavía. Aquel que considera la realidad de la finitud entiende que el tiempo que el Señor nos ha dado, cada segundo, cada minuto, cada hora, es para cumplir la voluntad de Dios. El Señor decía, yo sé que me espera la muerte. En cierta forma le estaba diciendo esto, pero esto no es un impedimento para que yo haga la voluntad de mi Padre. Es más, porque sé que hay un límite, porque sé que el tiempo se acaba, con más razón tengo que aprovechar este tiempo para hacer la voluntad de mi Padre. Y de esa forma nos enseñaba el Señor, enseñaba a sus discípulos y a nosotros a entender bien la vida desde la perspectiva de Dios. No tomar nada por sentado. Nuestra finitud nos recuerda que el Señor nos ha dado tiempo para que lo invirtamos en todo aquello que da gloria a Él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La declaración del Señor nos ayuda también a entender bien la naturaleza de la muerte. Y quiero leer con ustedes los versículos 32 al 37 del capítulo 11. Dice así la palabra del Señor, capítulo 11, versículo 32. El Señor se encuentra con María, la hermana de Marta y Lázaro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La declaración del Señor que está en este contexto de la historia que hemos leído nos enseña también a entender bien la naturaleza de la muerte. Aquí tenemos dos respuestas ante la realidad de la muerte. Por un lado, las personas que estaban con el Señor Jesús y por otro lado, la actitud que el Señor Jesús demostró ante la realidad de la muerte. Lo primero que hay que decir en este contexto es la intimidad del relato en Juan capítulo 11. No era la primera vez que el Señor había resucitado a alguien, que había traído a alguien de la muerte. Jesús ya lo había hecho con el hijo de la viuda de Naín, lo había hecho también con la hija de Jairo. Pero en Juan capítulo 11 y con Lázaro es fácil notar la fuerza de la intimidad en este caso. Es decir, no era, por así decirlo, la muerte de alguien que estaba alrededor del Señor, sino de su amigo, al que él amaba, alguien muy cercano. Primero que tenemos que notar. Pero después analicemos la manera en que las personas reaccionaron ante la muerte de Lázaro, que es muy similar a la manera en que nosotros también reaccionamos. La actitud que demostraron tanto María en este pasaje que hemos leído como las personas es ver la muerte como una derrota, como algo final y definitivo, una derrota. ¿Cómo sabemos esto? María le dice al Señor, si hubiese estado acá, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Se lamentaba, es como que ella estaba pensando, Señor, si venías un poco antes. Si leemos todo el pasaje, el Señor Jesús a propósito esperó 2 días más para llegar en el momento en que todos iban a saber que Él tenía el poder para levantar a alguien de los muertos. La muerte era una derrota. La muerte era algo definitivo para las personas. Todos lloraban.
según la tradición judía, algunos libros de la tradición escritos, se escribe que la persona o un judío, por más pobre que sea, hasta el judío más pobre tiene derecho a dos cosas, dice la tradición judía. A tener al menos un flautista, alguien que toque la flauta, y una endechadora profesional, es decir, una llorona profesional, que era la costumbre de aquella época en los velorios. Entonces, según la tradición, ahí dice, sí o sí alguien en el velorio tiene que tener estas cosas para que se pueda realmente llorar esta derrota como se debe. Alguien tiene que estar ahí, alguien que llore y llore bien, ¿verdad? Porque en ese entonces se contrataba a la gente para que lloren. Y alguien que toque la flauta y acompañe. Entonces se crea este ambiente en donde toda la familia puede llorar. Nuestra actitud es muy similar, hermanos, a veces ante la realidad de la muerte. Para nosotros es una derrota. Y como hemos escuchado también tanto de María y de los demás, siempre cuando enfrentamos la muerte pensamos, esto es algo que se podía evitar. Si hubiese estado acá, Señor. Y después los judíos diciéndole al Señor, este que le sanó al ciego, pero no podía a la distancia nomás sanarle a su amigo, ¿verdad? Ante la realidad de la muerte siempre vienen esos pensamientos. Si hubiese ido antes a tal lugar. Si hubiese hecho esto o aquello antes. Si yo no estaba ahí. Algo que se puede evitar. Pero ¿cuál fue la reacción del Señor Jesús? Y en la reacción del Señor Jesús, hermanos, nosotros tenemos una reacción divina ante la realidad de la muerte. ¿Cómo Dios reacciona ante la realidad de la muerte? El Señor Jesús demostró dos cosas. Yo les pido si tienen algo para marcar que puedan anotar. En el versículo 33 dice que el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto nos da cierto sentido de lo que pasó, pero en nuestras traducciones en el español falta algo de lo que el idioma original nos dice. Porque la palabra que se utiliza aquí para que se traduce por conmovió tenía la connotación o el sentido de enojo. Tal es así que algunas traducciones lo tienen que el Señor estaba enervado, furioso de espíritu ante la situación de la muerte. Agitado. Entonces el Señor ante la muerte reacciona en primer lugar con enojo, con furia ante esa situación. Y en segundo lugar, en el versículo 35, leemos que Jesús lloró. Ante la muerte el Señor se enoja, pero al mismo tiempo tiene compasión y misericordia. Entonces esto nos enseña que la muerte de Lázaro no era sino una imagen, una señal de lo que es la muerte verdadera. La muerte física de Lázaro para Jesús era irrelevante. A veces nosotros leemos Jesús lloró y decimos este era el lado humano de Jesús, que era también humano. No llegamos a lo profundo de lo que el texto nos quiere decir si pensamos de esa manera. Porque la muerte física de Lázaro para el Señor Jesús era irrelevante. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él podía levantarle sin nada. Pero estas reacciones del Señor Jesús nos demuestran cuál es la reacción divina ante la muerte verdadera. ¿Y cuál es la muerte verdadera? La muerte verdadera es la muerte espiritual. La muerte física no es sino un retrato, una fotografía de la muerte verdadera. Y el Señor Jesús sabía que la muerte física era la consecuencia de esa muerte espiritual, o un retrato de esa muerte espiritual, que a su vez era consecuencia del pecado humano. Nosotros a veces olvidamos esto. Y ante la muerte física, que obviamente de nuestra perspectiva es siempre dolorosa, no importa en qué momento venga ni a qué edad venga, pero pasamos por alto que cada muerte física que enfrentamos es un recordatorio de la verdadera muerte, que es la muerte espiritual. Y lo que pasó con Lázaro, de cierta forma, es una imagen de lo que pasó en el jardín del Edén. Adán tenía comunión con Dios. Podemos decir, era amigo de Dios, intimidad con Dios. Y el pecado trajo la muerte. Y ante el pecado el Señor reacciona de dos formas. Con enojo porque Él es santo y no se puede negar a sí mismo.
pero al mismo tiempo con compasión y amor, porque en el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, el Señor ya puso en marcha su plan de redención, de perdón y de restauración. El Señor Jesús reacciona de la misma forma. Le enoja la realidad de que haya en el mundo esta situación de muerte espiritual, y al mismo tiempo se conmueve porque nuestra muerte espiritual realmente nos tiene esclavos. Hermanos, una larga vida que fue relativamente buena o mayormente buena, seguida de una muerte eterna, no tiene sentido. Uno puede tener una larga vida, 100 años que siempre decimos, pero seguida de la muerte eterna, no tiene sentido. Así también una vida corta desde nuestra perspectiva humana, pero vivida en abundancia espiritual y seguida de vida eterna, eso sí que tiene mucho sentido. A pesar de que en nuestra perspectiva una vida corta parece algo incompleto, si fue vivida en abundancia espiritual y es seguida de la vida eterna, esto tiene mucho más sentido que una larga vida seguida por una muerte eterna. La muerte espiritual es la condición de todo aquel que está en enemistad con Dios. Y cuando la muerte física llega, esa situación espiritual se define. Y el Señor Jesús en su declaración recordaba esto. Entender verdaderamente la muerte, cada muerte física, recordemos esto, cada muerte física, y hoy la muerte estamos escuchando todos los días de esto, nos recuerda la verdadera muerte es la muerte espiritual. La muerte de la que tenemos que tener terror es la muerte espiritual. Cada muerte física es una fotografía de esa muerte verdadera. ¿Qué pasa entonces con esta muerte? Esto nos lleva a nuestro último punto y vamos terminando con esto. La declaración del Señor Jesús nos ayuda a entender bien lo que es la vida después de la muerte. Quiero leer con ustedes ahora el encuentro de Jesús con Marta, que lo tenemos en el capítulo 11, versículo 21 en adelante. Dice así la palabra: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que María le iba a decir después. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Demostrando la fe de esta mujer. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Todos tienen alguna idea de vida después de la muerte. Toda persona, hasta aquel que dice: yo no creo, yo creo que la muerte es el final. Lo más probable es que tenga alguna idea, incluso, como decía Freud, inconsciente de lo que va a ser su inmortalidad. Pero lo importante es entender bien de qué se trata esta vida después de la muerte. En la mayoría de las religiones se entiende la vida después de la muerte, desde los egipcios hasta hoy, como una continuación de la vida terrenal. Como un consuelo ante la realidad de la finitud humana. Mejor vida, se pasa a mejor vida. Descansa en paz. Pero la visión judía de la resurrección era mucho más amplia y bastante diferente. Para los judíos, y Marta estaba hablando en la resurrección en el día postrero, la resurrección significaba justicia, no solamente personal, sino justicia global. La resurrección significaba la victoria sobre el mal que se opone a Dios. La resurrección significaba que Dios finalmente gobernará sin la influencia del pecado que ha entrado al mundo que Él ha creado. Cuando el judío hablaba de resurrección, pensaba en esto. No solamente en mi continuidad, sino en la victoria de Dios sobre el mal. Pero, obviamente, también había consecuencias personales
de aquella doctrina de resurrección. Y el Señor Jesús nos demuestra esto al hablar o en este pasaje en la resurrección de Lázaro. Para Marta, esta resurrección ocurriría al final de la historia y tal vez tenía una idea abstracta de lo que sería. Pero Jesús le recuerda que la resurrección no era una idea abstracta, sino una persona, Él mismo. Yo sé que va a resucitar en la resurrección, le decía Marta a Jesús. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. No hables de la resurrección como una idea abstracta. Yo soy la resurrección y la vida. Anticipando lo que Él iba a hacer, levantar a su hermano de los muertos para demostrarle que se trataba de Él mismo. Es decir, la vida después de la muerte, mis queridos hermanos, se trata de la continuidad de una relación de comunión. Porque el Señor Jesús decía: aunque esté muerto el que cree en mí, vivirá. Es decir, esa relación que tiene el Señor con sus hijos no se corta con la muerte física. No se corta. Y va a haber plenitud de comunión cuando el Señor vuelva. Porque el Señor Jesús decía: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La vida después de la muerte se trata de cómo continuamos después de la realidad de nuestra finitud, nuestra relación con aquel que es la vida. Las personas introvertidas, me incluyo, ¿verdad? Aunque cada vez que me voy poniendo más viejo parece que menos introvertido soy, ¿verdad? Mi esposa se ríe a veces de mí de eso. Pero normalmente, y más cuando era más joven, me costaba mucho estar en un lugar con personas que no conocía, ¿verdad? La persona extrovertida no tiene problema, le gusta luego conocer gente nueva, ya te vas a hablar sin problema. En una oportunidad nos tocó estar así en una reunión con unos amigos. Tengo, ¿verdad? Este amigo muy extrovertido. Y cuando yo estaba con alguien que conocía no había problema, ¿verdad? Yo podía estar en la reunión sin problema, pasamos bien. Terminó esta reunión y nos empezamos a dividir quién se iba a ir con quién, ¿verdad? Y bueno, yo en ese entonces no tenía vehículo, creo, entonces alguien me iba a acercar a tal lugar y después íbamos a, no sé, salir a comer o algo así. Y se repartieron todos y en ese momento luego yo ya medio tenía miedo, ¿verdad? ¿Con quién me voy a ir en el vehículo? ¿Verdad? Si alguien que no conozco, el que es introvertido se siente incómodo al tener que estar, y si le pone a dos personas introvertidas que no se conocen para hablarse uno al otro, tal vez... La conversación siempre es: ¿y vos qué estudiás? Tal cosa. ¿Y vos qué estudiás? Tal cosa. Calor hizo hoy, ¿verdad? Es difícil. Y bueno, a mí me tocó una persona que no conocía. Y bueno, fuimos al lugar. Y después me encontré con este amigo extrovertido. Y él directamente me pregunta, porque él sabía, le conocía al otro también que era callado y demás. Y el amigo me dice: vos te fuiste con fulano, ¿verdad? Sí. Nada no se dijeron en todo el camino acá, ¿verdad? No, le dije. Y me dice: qué increíble. No podía entender cómo es que no pudimos tener una conversación corrida, ¿verdad? Porque para él es fácil. Pero esto lo menciono como ilustración de la vida después de la muerte. ¿En qué sentido? La vida después de la muerte, hermano, no es entrar a un vacío, a una nueva esfera que simplemente está ahí. Según lo que dijo el Señor, la vida después de la muerte es la continuidad de nuestra relación con Él en la eternidad. Es decir, aquel que aquí y ahora está en enemistad con Dios o no lo conoce a Dios, va a entrar en la eternidad y va a ser como esa situación de estar con alguien que no conoces ni no sabes ni de qué hablar. Es más, no hay una relación, diríamos, neutral con Dios. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Y la muerte es la definición de nuestra relación con Dios. Si hoy tenemos comunión con Él, la muerte nos abre el camino o nos abre la puerta para una comunión eterna con aquel que ya conocemos y a quien amamos y quien nos ama. Pero si no conocemos a Dios o estamos en enemistad con Él, la muerte física quiere decir que entramos a la esfera de una enemistad eterna con Dios. Y esto es lo que la Biblia llama muerte eterna.
Entonces la declaración del Señor nos ayuda a comprender bien lo que es la vida después de la muerte. Es la continuidad y la plenitud de la relación que hoy ya tenemos con el Señor. Ayer, en un grupo de la familia, un primo escribió una noticia sobre una persona por la que estábamos orando, estaba en terapia intensiva. Y él envió un mensaje y dijo, salió de terapia. Todos estábamos contentos. Y ni un minuto pasó. La misma persona envía un mensaje de un conocido y dice, falleció fulano. De la misma cosa, estaban en la misma situación. Uno salió, el otro murió. Y a mí me llamó la atención eso, porque pasó así en el mismo instante y me recordó justamente la realidad de nuestra finitud y me recordó algo. Hermanos, nosotros no manejamos nuestro reloj. A veces inconscientemente pensamos, eso está lejos. Ya va a llegar el momento en que tengo que tomar una decisión por Dios, seguro, qué sé yo. No manejamos nuestro reloj y nuestro reloj puede adelantarse en cualquier momento. Por lo tanto, hoy es el día para poder definir cuál es nuestra relación con aquel que es la resurrección y la vida. Hoy es el día. Y la gran noticia es que este Jesús que se definió como la resurrección y la vida, te dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Es decir, el Señor te está llamando para decirte, vamos a tener paz. Vení a tener comunión y verdadera vida conmigo. Y de esta manera vamos a poder vivir como debemos, para la gloria de Dios, aprovechando nuestras 12 horas. Porque el tiempo que el Señor nos da es para que lo vivamos para su gloria. Y también, si el Señor está en nuestras vidas y tenemos paz con Él, podemos morir como debemos. ¿Cómo muere el Hijo de Dios? Sin temor, con seguridad, como aquellos que ya han vencido a la verdadera muerte. Muchas veces escuché que cuando se habla de Lázaro dicen, pobre este hombre que tenía que morir 2 veces, ¿verdad? Porque el Señor le resucitó, pero no era la resurrección final. Quiere decir que él tenía que pasar otra vez por la muerte. Pero yo digo, qué mejor situación de aquel que ya murió y tiene que morir otra vez va a ser para él nada. Porque él sabe que jamás se va a romper la comunión con su Señor. Esta es la vida del Hijo de Dios ante la realidad de la muerte. Él ya venció a la verdadera y peor muerte. Entonces la muerte física él puede enfrentarlo con seguridad y sin temor, porque sabe que su comunión con su Señor no se va a romper. Porque aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en Él vivirá eternamente. Entonces, aquel que ha utilizado su tiempo aquí para determinar su relación de comunión con Dios por la gracia que Él nos ha mostrado, puede estar seguro que va a disfrutar de su presencia por siempre. No estando perdido, sino a gusto y en el lugar en donde se vive la plenitud del gozo de la presencia de Dios. Recordemos, nosotros no manejamos nuestro reloj, pero sí podemos tomar hoy la decisión de, por la gracia que el Señor nos ha dado, estar en paz con Él por medio de Jesucristo. Invito a que puedan inclinar su cabeza, cerrar los ojos. Si hay alguien aquí que todavía no puede decir yo tengo paz con Dios, el mensaje de salvación es que el Señor Jesús ha dado su vida por ti para que puedas tener paz con Él. Y Él te llama. Entonces lo que tienes que hacer es responder. Para que puedas vivir como debes, para que puedas morir como se debe cuando llegue el momento y para que puedas disfrutar eternamente de la presencia de Dios. Recordá, una vida larga y mayormente buena, seguida de muerte eterna, no tiene sentido. Pero una vida que tiene asegurada la comunión eterna y perfecta con Dios es una vida que se vive a pleno. Que hoy sea el día en que entregues tu vida al Señor si aún no lo has hecho. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Y si hay alguna persona, Señor, que
no está segura ante la realidad de la finitud, que hoy puedas saber, Señor, que entregándose a ti, creyendo verdaderamente en ti, puede tener esa seguridad, porque para eso has venido y para eso nos has dejado tu palabra, Señor, para que estemos seguros. Señor, y tus hijos que han enfrentado o están enfrentando la realidad de la muerte, Señor, nosotros somos débiles. Nosotros, Señor, necesitamos que constantemente tu Espíritu nos esté recordando que la muerte ya ha sido vencida y que aunque la enfrentemos, podemos estar seguros de que nuestra comunión contigo jamás se va a romper, porque somos tuyos. Y el que cree en ti vivirá eternamente. Señor, fortalece a aquellos que han perdido, Señor, a un ser querido, que están enfrentando tal vez una enfermedad de muerte, para que puedan estar, Señor, seguros en ti, sabiendo que tú has vencido a la verdadera muerte y en ti podemos estar seguros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. En este momento nos predisponemos, aquellos que están en sus casas, para recibir el pan y la copa, y los que estamos aquí también vamos a estar guiados por el pastor Raúl. Antes, gracias Ceci por hacerme recordar, tenemos un recordatorio para Miguel y Ale. Pasen por favor, queremos entregarles estas Biblias con certificados para recordar este día, que así como dijeron tal vez ya hace mucho lo tuvieron que haber hecho, ¿verdad? Según lo que ustedes mismos dijeron, pero sabiendo también que los tiempos del Señor son perfectos y que yo estoy seguro que el Señor ha usado su testimonio para bendición de muchos de nosotros y que seguirá usando sus vidas. Así que, Ale, te traigo esto, Miguel, que el Señor les bendiga, ¿eh? Le damos otra vez un aplauso a los que estamos aquí. Muchas gracias por su testimonio. Pueden pasar, Pastor Raúl. Buenos días, hermanos. Ahora nos predisponemos para participar de la mesa del Señor, así que quiero invitar a los diáconos presentes que puedan pasar. Creo que está solamente el hermano Hermosilla. Quiero pedir también al pastor Samuel que pueda ayudar a repartir los elementos. A todos aquellos que estamos presentes aquí, miembros de la iglesia en plena comunión con el Señor, las mismas doctrinas, que vamos a participar de la cena, les invito a ponernos de pie. Y aquellos también que están en sus casas viendo la transmisión de este servicio, les invitamos a que tengan los elementos preparados para participar. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, bien hacer. En memoria de mí, la puerta abrid. Dejad al hermano entrar. La puerta abrir. Pan, comed, mi cuerpo es. La copa, el pacto es. La sangre preciosa y mi cuerpo recordaré. Recordar en memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, siempre amar. En memoria de mí,
a Dios buscad de corazón. Recordad. Dice la palabra de Dios, la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, nos acercamos gozosos, en humildad también, Señor, en este momento a tu presencia para darte gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que como hemos escuchado hoy en tu palabra, nos dio la vida después de la muerte. Él es Señor. Y te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, nos limpies. Y te alabamos, Señor, por la obra hecha en la cruz. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Comamos. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar.
Nuestro Dios, una vez más queremos agradecerte por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestra transgresión. Una vez más te manifestamos y expresamos nuestra profunda gratitud. Queremos decirte que te amamos, Señor. Queremos servirte y vamos a continuar anunciando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bebamos. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a despedirnos cantando una vez más. Vamos a cantar, hermanos. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán que eres como su Dios. Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Amén. Hermanos, que tengan un bendecido domingo. Nos encontramos la próxima semana. Dios les bendiga. Alegraremos en Él, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él.